frecuencia que te bendice. Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. La Iglesia Bautista Castillo Fuerte, ubicada en el 4416 al sur de la avenida Western, en Chicago, Illinois, le da la más cordial bienvenida a este su programa de radio, Juan Firme Cimiento. Le agradecemos a nuestro amable patrocinador, el restaurante Las Brisas, ubicado en el 3207 al oeste de la calle 51 en Chicago, Illinois, con número de teléfono de 773-434-5040, en donde siempre será bienvenido y se le atenderá de una manera muy especial. Estimados radioescuchas, muy buenos días. Tiene el placer de saludarles nuevamente su servidor, Rommel Guerrero, esperando que haya usted podido, en compañía de su familia, asistir a su iglesia local y haber tenido la bendición de adorar a nuestro Dios y a su amado Hijo, el Señor y Salvador Jesucristo. El tema de hoy es: ¿existe el infierno? Gracias por sintonizarnos. Buenos días, querido hermano, estimado oyente, les saluda a su servidor, Alberto Juárez. Nuestra iglesia bautista Castillo Fuerte les invita para que nos visite en nuestra siguiente dirección: 4416 al sur de la Western, Chicago, Illinois, código postal 60609, o puede llamarnos al teléfono 773-376-8776. Si desea escuchar más de nuestras predicaciones, visite nuestro sitio de internet www.ibcastillofuerte.org. Los horarios de nuestros servicios son los siguientes: los domingos, escuela dominical 10 de la mañana, servicio de predicación 11 de la mañana, servicio nocturno 6 de la tarde, miércoles, servicio de oración y estudio bíblico a las 7 de la noche, el jueves, evangelismo personal 7 de la noche, sábado, oración de varones a las 9:30 de la mañana, evangelismo personal a las 11:30. El próximo miércoles 26 vamos a estar celebrando nuestro programa de Acción de Gracias. Están todos invitados. Volvemos después de este himno. Dios al mundo amó y a su Hijo nos envió, para que todo aquel que cree no se pierda, no se pierda. Dios al mundo amó, tanto lo amó que a su Hijo dio, el único de Dios. Dios al mundo amó y a su Hijo nos envió, para que todo aquel que cree no se pierda, no se pierda. Dios al mundo amó, tanto lo amó que a su Hijo dio, el único de Dios. Dios no envió a su Hijo al mundo a darle condenación. Dios no envió
Muy buenos días. Les saluda una vez más su servidor, el pastor Israel Rivera, acompañado de mis hermanos Romel Guerrero y Alberto Juárez. Gracias a Dios por el hermano que ahora nos asiste aquí en esta cabina, en la hermosa emisora 850 AM. Y recuerde que también se puede escuchar el programa en el A1470, si no estoy equivocado, y puede también a tener acceso a él por la internet. Es una bendición servir a Jesucristo y enseñar su palabra, y que Dios nos dé la sabiduría para hacerlo con integridad mientras el Señor nos permita estar acá. Espero que usted se encuentre bien. Nuestro tema de hoy es ¿existe el infierno? Y daré paso inmediatamente, ya que el tiempo está limitado. Mencioné en el programa anterior que el único que con autoridad absoluta hubiera podido mandar a escribir un volumen extenso y completo sobre el cielo y el infierno habría sido Jesús. Sin embargo, no lo hizo. O también hubieran podido hacerlo aquellos que registra la Escritura que fueron resucitados. Es decir, por ejemplo, como el hijo de la viuda que hospedó a Elías. Dice la Escritura: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Primer libro de Reyes 17, 20 al 24. O también el hijo de la Sunamita que hospedó a Eliseo. En el segundo libro de Reyes 4, 31 dice la palabra del Señor en el verso 32. Venido Eliseo a la casa, y aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una a otra y otra parte, y después subió y se tendió sobre el niño nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Además, tenemos a aquel hombre, que no sé si usted recuerda, la palabra de Dios enseña también que iban a enterrar unos hombres a una persona que había fallecido, y al ver ellos unas bandas armadas que venían, botaron al muerto y cayó sobre el sepulcro de Eliseo, y se levantó él también. O Lázaro, que dice la Escritura que estuvo muerto por 4 días. La Escritura dice en Juan 11:43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. O también la Escritura habla de todos aquellos quienes después de la resurrección del Señor salieron de las tumbas y fueron a la santa ciudad. Mateo 27, verso 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, note por favor, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto nos muestra 2 cosas. Cada persona que muere no se disuelve para ser una con el universo o con la naturaleza. Y número 2, cuando una persona muere, está aún atenta a la voz de aquel que le dio la vida. O sea, cuenta con la facultad de oír a su Creador, como lo vimos en todas estas resurrecciones anteriores. Todos estos pudieran haber sido inspirados a escribir sus memorias de la sepultura. O el apóstol Pablo, cuando narra su experiencia de haber sido transportado al tercer cielo, el paraíso. Él mismo declara que oyó palabras que no le era dado al hombre expresar. Por tanto, sabemos de su experiencia, no sabemos de su experiencia, solamente sabemos que la tuvo. Pero ni eso permitió Dios que se escribiera. Así que cuando oímos que a algunos se les da a la tarea de escribir un supuesto mensaje traído del más allá, sabemos que es un fantasioso, quien tal vez, estando en estado de coma, soñó, o tal vez en una alta fiebre deliró. Pero todo esto no le da autoridad ni a su sueño, ni a su delirio, y mucho menos a sus palabras. Si Dios hubiera querido, Él hubiera dejado un volumen completo
sobre dicho tema para todos los vivientes. Así que si alguno soñó sobre este tema, lo puede contar como un sueño y nada más. Y entendemos que todos tenemos sueños y a veces muy extraños. Pero ninguno de ellos sustituye a lo que la palabra de Dios dice. Ni mucho menos es más importante que lo que la Biblia registra. Porque ni aún para venir a predicar a los vivos se le permitió a los muertos regresar. Dice la Escritura en Lucas capítulo 16. Entonces, hablando de el Lázaro y el rico que había muerto, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Vea cómo este hombre quería que Lázaro volviera de los muertos para que viniera a hacer una obra evangelística. Verso 29 dice: y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Esa era la mentalidad o lo que este hombre, ahora muerto en el infierno, pensaba. Que si venía alguno del infierno, de la muerte, a dar información, la gente cambiaría de pensar. Pero la sabiduría de Dios dice en el verso 31 más: a Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Por lo tanto, Dios no permitió que ni siquiera a predicar a los vivos volvieran aquellos que habían estado en los sepulcros, ni aún a contar lo que vieron en el cielo, como dice la Escritura en la segunda epístola de Corintios, capítulo 12, versículo 3 y 4. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ni aún del cielo permitió Dios, o de lugar de descanso, o del lugar donde está la morada del Señor. Él no permitió que nadie volviera a los vivos para hablar de ello, porque la palabra de Dios tiene autoridad sobre todo esto. Ni aun cuando estaban recibiendo revelación para registrar la palabra de Dios, se le dio toda libertad de escribir a los que estaban registrando la Biblia, sino solamente lo que el Señor les permitía. ¿Cuánto, amado oyente, amado hermano, cuánto se amonesta a los estudiantes de teología no adentrarse en el estudio de la teología sistemática si todavía tienen dudas sobre la total inspiración y autoridad de la Biblia? Es necesario que el estudiante, quien quiera que se esté preparando al ministerio, crea en la total inspiración y en la total autoridad de la Sagrada Escritura, pero no solamente en parte, sino la total autoridad. ¿O por qué no pensamos en esto? ¿Cómo puede algún mensajero dar el mensaje fiel si no cree en obedecer a lo que su amo mandó a decir? O si no considera de importancia algún párrafo que su amo haya escrito. La Biblia enseña acerca del infierno y punto. Y eso lo sabemos nosotros. Si usted es un verdadero creyente, usted ha de creer en la total revelación, la total inspiración de la palabra de Dios. Así como no consultó Dios con hombre para escribir a través de sus siervos sobre ningún tema, porque no creo, y usted lo sabe muy bien, Dios no le pidió permiso a ningún escritor bíblico para ver si él quería escribir o no. Él no consultó con nadie. Así tampoco consultó con nadie para escribir sobre el infierno. Que el hombre crea lo que la Biblia dice o no, eso ni añade ni le resta autoridad a las Sagradas Escrituras. Si algún religioso se siente incómodo con el tema, no será el único, ni tampoco el primero. A través de los siglos ha habido gran cantidad de hombres que se llaman creyentes en Dios, excepto cuando algún tema es de desagrado social, porque entonces lo evaden o ridiculizan tal tema, o lo quieren diluir para no ofender al oyente. Las palabras que se usan para identificar tal lugar, o sea, el infierno, las palabras que se usan para identificar este lugar es Seol en el Antiguo Testamento y aparece más de 60 veces. Algunas veces está limitada al sepulcro, otras a las profundidades a donde desciende el alma de los muertos. En el Nuevo Testamento es la palabra griega Hades y aparece más de 10 veces. Infierno, que viene del latín infernum o inferus, aparece también 10 veces en el Nuevo Testamento. También tenemos la palabra sepulcro o sepultura, la cual aparece cientos de veces en la palabra de Dios.
Pero aunque estas palabras en ciertos pasajes están haciendo alusión limitada al sepulcro, no obstante, en otros pasajes, las mismas palabras, Seol, Hades, infierno o sepultura, en otros pasajes se está refiriendo al lugar a donde van las almas. Pensemos en esto. En la Biblia no hallamos la palabra Seoles, sino Seol. Porque aunque hayan muchos sepulcros o sepulturas, hay tan solamente un Seol. Así tampoco hallamos la palabra Hadeses. Porque aunque hay muchos sepulcros y sepulturas, hay tan solamente un lugar llamado Hades, que al igual que el Seol, es el mismo lugar a donde van las almas de los que han partido de este mundo. En cualquier pasaje donde usted halle la palabra Seol, Hades, sepulcro o infierno, deberá leer honestamente en lo que está antes y después de dicha palabra, no tratando de convertir en símbolos o alegorías lo que está enseñado de una manera llana y clara. Por ejemplo, y por causa del tiempo, nombraremos unas pocas ocasiones en que vemos, por lo que se dice inmediatamente, que no se está refiriendo tan solamente al sepulcro. Salmo capítulo 9 y versículo 7. Si usted tiene su Biblia, le invito a que lo lea, por favor, en Salmo capítulo 9 y versículo 7. La palabra de Dios dice aquí: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Note, por favor, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Pero ahora pensemos, si el Seol es tan solo el sepulcro, ¿no van allí también los justificados por Dios y que murieron sin haberse olvidado jamás de Dios? Todos vamos a morir, independientemente de si creemos o no creemos en Dios. Todos vamos a morir. El Seol, entonces, está hablando de un lugar más allá que el simple sepulcro. Amós capítulo 9 y versículo 2 dice: aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Ahora, si el Seol es tan solamente el sepulcro, ¿qué tan profundo se puede cavar un sepulcro? ¿Y por qué utiliza como ejemplo de profundidad inalcanzable? Porque habla de un lugar más allá del simple sepulcro. Además, en el Nuevo Testamento tenemos la palabra Hades. En el capítulo 16, leímos hace un momento ese pasaje, capítulo 16, versículo 22, dice la Escritura: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Si el Seol es tan solo el sepulcro, ¿por qué estos que experimentaron la muerte fueron trasladados allá? Pero dice la Biblia que uno está disfrutando la vida mientras que otro está en tormento. ¿Por qué fueron ellos después de morir al Seol, pero luego están viviendo algo totalmente diferente? Hechos capítulo 2 y versículo 27 nos enseña la palabra del Señor: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, notemos por favor, repite lo mismo, dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pensemos en esto. ¿Por qué habla aquí de dos lugares por separado, pero se está refiriendo a la misma persona que murió? En este caso era el Señor Jesucristo. Dice, su alma no fue dejada en el Hades, porque el Hades es el lugar de las almas. Y luego añade, su carne no vio corrupción. ¿Por qué? Porque al tercer día Él se levantó del sepulcro. Entonces, ahí notamos que de la misma persona está hablando de dos lugares a donde fue puesta: su cuerpo en el sepulcro y su alma fue al Hades. Marcos capítulo 9, versículo 43 al 44 nos enseña la palabra del Señor aquí. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y luego el verso 46 dice otra vez, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Verso 48 vuelve a decir, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca
se apaga. Ahora, pensemos en esto. ¿Por qué habla del gusano de ellos si se estaba refiriendo al Gehenna o basurero municipal en Jerusalén? ¿Por qué habla de un gusano que no muere? ¿Por qué habla de fuego que nunca se apaga y de fuego que no puede ser apagado? ¿Acaso el fuego del Gehenna no podía matar a los gusanos que producía la basura? ¿O acaso era costumbre en Jerusalén echar los muertos al basurero municipal, lejos de la verdad? ¿Y acaso el basurero del Gehenna no podía ser apagado? Bastaba con no echar más basura y aquel fuego hubiera sido apagado. El Señor estaba usando aquello como un ejemplo porque aquel fuego era continuo, pero sí podía ser apagado. Más ante la percepción de la gente, no podía ser apagado, o sea, ardía continuamente. Era para demostrar entonces la realidad de un lugar a donde va aquel que no se arrepiente. La Biblia dice en Mateo capítulo 10, oyendo las palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo, Mateo 10, verso 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto no lo está diciendo un filósofo, no lo está diciendo un pensador, no lo está diciendo un cristiano con malas intenciones. Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y es que en nuestros días la impiedad se multiplica y la gente, hermano, se está olvidando de que hay un juicio sobre toda obra, sobre todo pecado no confesado. Algunos dicen que con la muerte se termina todo. Ojalá que así fuera. Pablo dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana dormiremos. Pero viene un juicio. Y cuando olvidamos, hermano, cuando la gente olvida, cuando ya no se les enseña del infierno, porque se dice, ¿para qué vamos a hablar de cosas tristes o negativas? ¿Para qué vamos a hablarle a la gente de eso? ¿Para espantarla? No, Señor. Preferimos 1000 veces que una persona espantada se vaya al cielo y no que con todo valor descienda al mismo infierno. Las palabras de Jesús, las volvemos a leer, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Le pregunto a usted, ¿creía Jesús en el infierno? Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Acaso, amado hermano, acaso creemos nosotros que podemos amar más a la humanidad que lo que Dios puede amar? ¿Acaso creemos que podemos ser más compasivos nosotros que la compasión de Dios? ¿Acaso podemos nosotros pensar que que nosotros podemos pensar mejor que Dios? Si Él habló del infierno, lo dejó escrito en su palabra, es porque así es, a menos que usted no crea en toda la Sagrada Escritura. Pero Él dice aquí, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ciertamente, el infierno no fue preparado para la tortura o el tormento de la gente, de los seres humanos. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero también, allí irá todo aquel que no se haya arrepentido. No por la voluntad de Dios. Dios no manda a sus hijos al infierno. Dios no quiere que sus criaturas vayan al infierno. Para eso mandó a Jesucristo a morir por ellos, para que tuvieran la oportunidad de arrepentirse y no ir a ese lugar de tormento. Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Algunos dicen, bueno, cuando la gente muere, ahí termina todo. Si no creían en Dios, pues simplemente se van a disolver. No es cierto. La Biblia dice, al castigo eterno. Si una persona muriera y ya no sintiera nada, ¿cómo podía estarse castigando a una persona eternamente si ya perdió todo sentido? Amado hermano que me escucha, hay que hablar del amor de Dios, muy cierto, y tenemos que hacerlo. De hecho, por eso podemos hablar con autoridad del infierno, porque hablamos también de la gran bondad de Dios manifestada para todos los hombres. Y si usted ama a su familia, ama a su amigo, ama a su vecino, está orando por alguna persona, no se olvide que aunque es bueno darles el pan, aunque es bueno ayudarles con ropita, aunque es bueno ayudarles con algún dinerito, no se olvide que su alma puede perderse en el infierno.
Háblele por encima de todo de la necesidad que tiene de arrepentirse a fin de que él no vaya a ese lugar de tormento. Como decía el rico, envíale pues, Padre, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Le invito en esta hora, acepte a Jesucristo como su Salvador personal, y usted, hermano, siga predicando del juicio venidero. Qué importante. Gracias, pastor. Estimado oyente, si desea comunicarse con nosotros, llámenos al teléfono 773-816-4977. Estamos para servirle en la Iglesia Bautista Castillo Fuerte, 4416, al sur de la avenida Western en Chicago. Visítenos, será para nosotros una bendición recibirle y estrechar su mano. Que Dios lo bendiga. En nuestro próximo programa, el tema a tratar será la Gran Comisión. El lunes 24, 5 de noviembre a las 7 de la tarde, 2 noches del mover y manifestación del Espíritu Santo, salvando al perdido, liberando al cautivo, sanando al enfermo, levantando al caído y restaurando al herido en la librería cristiana Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en la ciudad de Chicago. Para más información, marca el 773-481-20.